En el circuito número 3 presentamos los transistores. Vamos a continuar agregando circuitos a la base que teníamos. La base, que sería la resistencia y el pulsador. Vamos a usar un LED para indicar la salida. ¿Qué es el transistor? Lo presentemos. En este caso hay diferentes tipos de transistores. Bipolares, FET, MOSFET, transistores que son de potencia. Vamos a presentar la base, que son los bipolares. Y solamente vamos a trabajar o vamos a hacer trabajar el transistor de una sola manera, que es como un interruptor, al igual que vimos como con el diodo. Bueno, este es el transistor más básico. Con este tipo de encapsulado, ¿sí? Esto es la vista desde arriba y estos son los pines que tiene. Tiene 3 pines, uno se llama base, otro colector y otro emisor. En uno de los videos que yo les dejé, en la parte de transistores, le va a explicar por qué llevan ese nombre. En este caso, nosotros vamos a tener que entre los bipolares podemos encontrar los NPN y los PNP. Les voy a explicar un poquito a grandes rasgos cómo funciona el transistor. En este caso, un NPN. Cuando yo por la base o a la base le excito, o sea, ingreso un valor, por ejemplo, si estamos trabajando con el pulsador y sabemos que podemos tomar dos valores, 5 voltios o 0 voltios, que equivalen en la electrónica digital a un 0 y a un 1. Si nosotros hacemos ingresar 5 voltios por acá, este transistor acá en la salida vamos a hacer de cuenta que se unen estos dos puntos, que se unen y forman un cable directo a masa. O sea, si acá yo tengo algún circuito y acá en el emisor la masa, vengo por acá, me voy a masa. Eso si yo pongo un valor alto, un 5 voltios, un 1 lógico. Si yo pongo 0, esto se abre y no cierra el circuito a masa con el emisor. En un transistor PNP es al revés. Cuando yo excito con un 0, el transistor se cierra. Cuando yo excito con un 1, el transistor se abre. Algo muy fácil para memorizar y conocer cuál se enciende con un 1 y cuál se enciende con un 0 o se activa es la nomenclatura que tiene el transistor. Cuando es NPN, podemos decir que el P es positivo y está en el medio, que es la base. Entonces, esto se activa con positivo, con los 5 voltios. Y en este caso, este con negativo, con 0. Vamos a nuestro circuito. Vamos a abrir el circuito, ¿sí? Y ya tenemos configurado nuestro transistor. Vamos a trabajar con la parte del transistor nada más. Después vamos a volver a lo que es el pulsador. Acá ya en la parte de fuente de voltaje estamos viendo que difieren, una de 5 voltios, la otra de 12 voltios. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a utilizar el transistor? Para separar etapas. Si yo tengo diferentes etapas con diferentes fuentes, ¿sí?, puedo utilizar el transistor. También podemos amplificar y trabajar con fuentes alternas, ¿sí?, de tensiones alternas. Entonces, si yo por acá vengo con la corriente, porque se genera por la fuente de alimentación, paso por el circuito y llego a este punto. Si el transistor está abierto, el único camino que tengo hacia el LED. Lo enciendo y cierro el circuito con masa. En el caso de que esté abierto el transistor, cuando está cerrado, voy a venir por esta resistencia, llego a este nodo y sabemos que la corriente va
a tomar el camino más fácil. Entonces va a venir hacia abajo, va a pasar porque esto va a hacer de cuenta que es un cable a masa. El LED está apagado. O sea que cuando se activa, el LED se apaga. Cuando no está activado, el LED se prende. Esto realmente no es tan así. Acá hay caídas de tensiones que hay entre el colector, el emisor, colector base, base emisor, y trabaja de diferentes formas. Pero para los fines prácticos es lo primero que tenemos que saber del transistor. Entonces, vamos a simular el circuito y vamos a ver cómo funciona el transistor. Lo simulo. Nosotros dijimos, cuando acá ingresa un 1, yo acá vengo por este circuito, no tengo camino, entonces ingresan los 5 voltios acá, a la base del transistor. Recuerden, 5 voltios aproximado porque tenemos dos caídas. Acá ya estoy viendo que no son 5 voltios. Pero para el curso, decir 5 es como decir que está llegando un 1 lógico. Entonces acá está llegando un 1, enciendo el transistor, o lo activo, perdón. Entonces viene por acá la corriente en la rama del transistor, la continúo hacia masa porque cierro el circuito. Por acá no pasa corriente, el LED se encuentra apagado. Vamos a correr esto un poquito. En el segundo de los casos, yo voy a pulsar. Vamos a analizar de vuelta. Venimos por acá, la corriente toma el camino más fácil, el transistor 0. ¿Qué hace? Se abre el transistor. Cuando se abre, yo vengo por acá, el único camino que me queda es hacia el LED. Voy hacia el LED, lo enciendo. Cierro el circuito con masa. Entonces, es muy parecido a lo que venimos viendo anteriormente. Activamos y desactivamos algo. ¿Cuál es la diferencia? Yo estoy separando la etapa esta con la etapa del pulsador, la etapa de 5 con la etapa de 12. ¿Qué es lo que va a hacer nuestro Arduino? Nuestro Arduino trabaja con tensiones de 5 voltios o de 3,3. Entonces, esta parte, que es el pulsador, está simulando ser el Arduino. ¿Y el Arduino qué va a hacer? Va a sacar por sus pines ceros o unos, 0 voltios o 5 voltios. Entonces, de esa forma yo ya puedo acoplar al Arduino una tensión de que trabaja con 5 voltios, le puedo acoplar las tensiones de 12, por ejemplo, para hacer andar una tira de LED, hacer andar un motor de 12, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de la aplicación que tengamos. Entonces, de esa forma trabaja el transistor. Pongo stop. También están en las actividades de Tinkercad. Y con esto vamos a ir cerrando lo que es este circuito.